Muy buenas chicos, bienvenidos a F-Total. Gracias al formato sprint no hemos tenido que esperar demasiado para llegar a la hora de la verdad con la clasificación a sprint. Los equipos y pilotos tuvieron únicamente una hora de probatura para poner a punto la aerodinámica, mecánica y, más importante este 2026 para lo bueno y lo malo, la gestión energética de estas máquinas, dándonos como resultado mucho caos a lo largo de la parrilla y cambios en los órdenes establecidos respecto a lo que pudimos comprobar en el Gran Premio de Australia. También las características diferenciales del circuito internacional de Shanghái ayudaron a ello. Hay una cosa indudable, estos coches son muy rápidos. Nos hemos quedado a solamente 7 décimas de la pole en la sprint de 2025. En el nacimiento de estas regulaciones, con todo el margen de maniobra, de mejora que tienen por delante. Pero claro, el clipping a 300 metros de frenadas fuertes y la masiva gestión en algunas zonas de los pilotos empañan el potencial que puedan tener de velocidad estos coches, dando la impresión de que van parados, de que no van al límite, pero muestra que con pequeñas modificaciones en el reglamento técnico que maquillen esas limitaciones puede quedar un producto atractivo y rápido, pero de momento se siguió lamentablemente tratando más de una lucha por la gestión de la batería restante, no tanto de la valía del piloto, y eso en una clasificación es inaceptable. Además, las masivas diferencias, más de 2 segundos entre los 10 primeros clasificados, cuando en 2025 había menos de esa diferencia a lo largo de toda la parrilla. En esta ocasión toda la parrilla ha sido separada por más de 4 segundos. No ayuda a una percepción positiva, obviamente. Ha habido una nueva polémica por esa imagen que estaréis viendo en pantalla al final de la recta. El HUD de Mercedes se quedaba congelado a 325 km por hora, no exponiendo la brutal reducción de velocidad al final de la recta de atrás. Y teniendo en cuenta los antecedentes, se ha interpretado como una nueva censura por parte de la FOM, pero si miráis las telemetrías, todos los motores Mercedes, incluso Audi, han sufrido de este problema en el día de hoy. Están bugueadas, algo que también se ha transmitido a la señal televisiva, ya que los datos provienen exactamente de la misma fuente. Casualidad o no, pues eso ya lo dejo a interpretación de cada uno. La que no se deja sorprender por nada de lo que suceda es Mercedes. Precisamente desde los libres 1 siguieron demostrando su poderío. Están en estos momentos del nacimiento de estas nuevas regulaciones un paso por encima del resto, especialmente en el entendimiento de la gestión energética a una vuelta de la unidad de potencia. Saben dónde y cómo entregar y recargar energía precisamente para sacar una loca ventaja de rendimiento respecto al resto de sus competidores, aunque algunos de ellos usen entre comillas su mismo producto. Nuevo doblete de las flechas plateadas que no han tenido oposición posible. Es verdad que las diferencias han disminuido y eso que el circuito es más largo y complejo que Melbourne, pero sigue siendo de 6 décimas respecto al primero no Mercedes. Fijaos la increíble distancia que les mete a todos solamente en el tercer sector, en la recta de atrás. Es una auténtica barbaridad. Y los detalles diferenciales dentro de la gestión, como un levantamiento en unas curvas concretas que realiza Russell para obtener esta ventaja. Hay cosas que ellos saben que el resto no. Dentro de la batalla particular entre sus dos pilotos, Russell se impone de nuevo con esas 2 decimitas de rigor que siempre ha tenido en la chistera respecto a Kimi Antonelli, muy seguro y convencido de sus posibilidades el inglés. Sabe que es el momento de aprovechar para obtener ventaja por lo que pueda pasar en un futuro. Veremos mañana en el largo plazo si vuelven a caer para conceder oportunidades al resto, como sucedió un poco en Australia, pero a una vuelta hoy por hoy siguen siendo inalcanzables. McLaren consigue una mayor claridad para el MCL40. En general, los clientes de Mercedes han dado un paso al frente tras la suboptimización de Australia, llevando además una táctica agresiva a los de Woking en la SQ3 con solamente un intento contra los dos de Mercedes o Ferrari para sacar el máximo jugo de los neumáticos blandos y por ende unas centésimas decisivas
para lograr ser la alternativa, un plan que sus pilotos llevaron a cabo con éxito maximizando oportunidades en líneas generales. Lando Norris alcanzó el tercer lugar siendo la alternativa a Mercedes, aunque a 6 décimas de estos, que si las desgranamos podemos hacer lo mismo con Piastri, ya que ambos estuvieron prácticamente a la par, escasas milésimas les separaron a ambos, aunque te cuesta en esta parte de la parrilla no una sino 2 posiciones, partiendo desde el quinto el piloto australiano. Pero si desgranamos exactamente dónde está la distancia, dónde se encuentra la diferencia, es una locura. Lo dicho, la precisión de la gestión energética de Mercedes. Hasta la curva 13, que entras en la recta de atrás, donde ya se ha terminado la parte revirada del circuito de Shanghái, Norris está igualado a Russell, incluso por encima en la frenada anterior. Pero en ese último sector se deja la friolera de entre 5 y 6 décimas. Es una brutalidad, exponiéndonos donde claramente tiene ventaja Mercedes y donde el resto debe mejorar, con o sin motor de los de la estrella. Avance papaya, aunque aún hay margen de maniobra, tanto en la optimización de la unidad de potencia como aerodinámicamente. Ferrari estrenó en los libres 1, como se anticipaba, las soluciones destinadas a mejorar el comportamiento del SF26, con aditamento aerodinámico en el halo, modificaciones en la suspensión trasera y el alerón trasero Macarena, como se ha denominado esa ingeniosa solución para la aerodinámica activa, que debía ser su salvación en el punto donde más están perdiendo en este principio de temporada respecto a Mercedes, lo que les está lastrando claramente. Pero tras probarlo en los libres 1, con los pocos datos que han podido recopilar en solamente una hora, decidieron desmontarlo al no estar del todo seguros, esperando refinarlo en Maranello de cara a siguientes citas para implementarlo definitivamente. Esto ya les dejó a contrapié de cara a la clasificación, ya que cambiar la especificación de la aerodinámica activa y por ende tu velocidad en recta afecta a la optimización de la gestión energética, donde Ferrari siguió claramente por detrás. Fijaos cómo, a diferencia de Mercedes, tenían que empezar a acelerar en sus vueltas lanzadas a mitad de la recta principal. Es una chaladura esto en una clasificación, pero es en donde estamos en este comienzo de estas regulaciones. En Australia lo hacían prácticamente todos y aquí no Mercedes, no McLaren, pero sí Ferrari. Esto ya les suponía a los italianos una pérdida inicial de 2 décimas. Cómo además son dominados en prácticamente cualquier periodo a fondo y cómo desde la curva 13 hasta la línea de meta pierden 4 décimas. Básicamente desde la 1 a la 13 estaban en el ritmo de pole hasta que terminaba la parte revirada. En curva se siguen demostrando imponentes, pero eso a una vuelta no marca tanto la diferencia en esta generación de coches, y sin el apoyo del alerón Macarena que les diera un impulso en recta no fueron rivales. Cuarto Luis, metiéndose entre medias Lando Norris en el último momento con la agresiva estrategia de McLaren, a 6 décimas de la cabeza, algo más cerca, no lo suficiente, mientras Leclerc sufrió problemas adicionales con la gestión de la batería de su SF26, perdiendo 4 décimas en la recta de atrás, destrozándole, terminando sexto a 1 segundo de la mini pole. Se encomendarán a sus fulgurantes salidas para atacar en la sprint, el ritmo vuelta a vuelta, donde llegará a su punto fuerte, donde sí que verdaderamente tienen argumentos, pero de momento a una vuelta lo que toca es limitar daños más que otra cosa. Vamos a proseguir, y es que esto sí es lo que esperábamos de Alpine en el inicio de temporada. Los franceses dan un paso al frente en la gestión energética del motor Mercedes y la limitación de las anomalías encontradas en el balance de la 526, culpa del alerón delantero, para situarse no solamente como los mejores del resto a una vuelta, sino sorprendiendo a una Red Bull perdida, con Pierre Gasly siendo el cuarto coche. Maravillosa actuación del piloto francés, muy firme durante toda la clasificación hasta la SQ3, donde consiguió dar un puñetazo encima de la mesa rematando la faena, aprovechando las bondades de la unidad de potencia que adorna su parte trasera y una gran estabilidad aerodinámica. Un buen balance encontró Pierre para sentirse cómodo, aunque solo fue
en este lado del garaje, ya que Franco Colapinto se estrenaba en China sufriendo problemas en su A526 con un susto en la calle de boxes en los libres 3 y sin ritmo, sin velocidad, sin confianza en la clasificación a casi un segundo de su compañero de equipo, una distancia sideral, demasiado grande. Tendrá que utilizar la sprint como campo de pruebas y tratar de ponerse al día de cara a la clasificación yendo de menos a más el argentino, porque aquí Alpine sí que tiene una gran oportunidad para sumar, para brillar. Red Bull se hunde en un circuito más crítico, con el sobrepeso y el equilibrio aerodinámico acaban diluidos en la zona media. Lo peor es que en su caso no es tanto de gestión energética, que tampoco obviamente están a la altura de Mercedes ahí, pero se pueden defender respecto al resto. El RB22 era inconducible, Verstappen lo ha tildado como lo peor que ha conducido nunca. No hay velocidad, no hay equilibrio, no hay agarre, frustrado, reconocía ante los medios. Gianpiero Lambiase le decía por la radio, al preguntar qué podía hacer para mejorar la situación, que no hay nada que pudiera hacer él desde el volante. Así que la configuración base llegada desde Milton Keynes no ha sido acertada y les ha destruido. Con Hadjar la cosa no fue mucho mejor, estuvo muy cercano a Max todo el día. La naturaleza del monoplaza permite lucirse al segundo piloto, pero no estaban en ninguna parte. Además, el francés cometió un error en el último sector de su intento decisivo, que lo dejó último en la Q3. Mucho trabajo en Milton Keynes para mañana tratar de minimizar daños. Tocará utilizar la sprint como campo de pruebas. El departamento técnico de Haas tenía la posibilidad y lo han llevado a la práctica. Estrenan el, entre comillas, difusor soplado, ese aditamento en la estructura de impacto trasera que se interpone con el escape que estrenó Ferrari en los test de pretemporada, y que ahora lo hacen los estadounidenses para aprovechar los flujos de este y obtener un grip adicional, algo que funcionó en un circuito exigente aerodinámicamente y ante el empuje de los clientes de Mercedes, manteniéndose firmes dentro de la parrilla. Berman consiguió brillantemente el pase a la SQ3, rascando ahí el lugar de Hadjar, mientras Ocon se quedó cerca decimosegundo, escasas milésimas del mismo. Esperan aprovechar las salidas del propulsor italiano y una mayor solidez en el largo plazo para luchar con Gasly y Red Bull por los últimos puntos disponibles de la sprint. Se sigue demostrando el SF26 como un coche muy completo que encima se refuerza. Audi no baja el desafío en un circuito radicalmente distinto, luchando con sus dos monoplazas por pasar a la SQ3, y aunque se quedó a las puertas, no consiguió este hito. Hülkenberg, 11º a escasas milésimas del pase, lástima que no consiguiera mejorar en su último intento. Bortoleto, 14º, finalmente a una décima de la SQ3, venía en el último intento mejorando con una vuelta que le podía haber catapultado a esa posibilidad, pero dificultades en el último sector le obligaron a abortar. Lo más importante es que vuelven a demostrar que tienen ritmo y siguen avanzando con un nuevo alerón delantero estrenado aquí, que tendrán que optimizar y algunos pequeños problemas, según han reportado, detectados en la unidad de potencia, que consiguieron maquillar a tiempo. Continúa su asentamiento en partes interesantes de la parrilla. Racing Bull, como su hermano mayor, cae en los órdenes establecidos, que por su sobrepeso y limitaciones aerodinámicas aquí quedó algo más expuesta. Puede llegar a sufrir respecto a otros coches de la zona media en según qué circuitos. Lawson sacó fuerzas de flaqueza reaccionando en la SQ2 para maquillar la faena, terminando 13º a centésimas de la SQ3, mientras que Lindblad sufrió algo más con el balance claramente por detrás de su compañero y del grupo peleador de la SQ3. Se estrenaba aquí, es su segundo gran premio, y perdió gran parte del rodaje de la única hora de probatura que tenían todos, más importante para él inclusive de los libres 1, solamente por un problema mecánico. Lógico que vaya desacompasado, así que esperamos que vaya creciendo conforme vaya avanzando el fin de semana. Vamos al garaje de Williams, ya que en un inicio donde estamos experimentando un avance claro de los clientes de Mercedes después de lo que sucedió en Australia, permite visualizar más claramente las debilidades
de los de Grove. Situación desesperada, Sainz volvió a tener un rodaje limitado en los libres 1, en este caso por problemas en la telemetría. Poco le costó meterse en el ritmo al español para liderar a los hombres de azul, pero el FW48 con su masivo sobrepeso, que perjudica especialmente en un circuito como este, y un concepto aerodinámico básico, no estaban en ninguna parte, eran carne de Q1. Ahí cayeron. También Albon, que le costó horrores cerrar una vuelta limpia, terminando por detrás de su compañero de equipo, contundentemente incluso. Necesitan nuevas piezas que como mínimo empiecen a rebajar el sobrepeso de este coche, que se siguen haciendo esperar. Mientras tanto, tocará sufrir. Aston Martin, a pesar de salir algo más tarde a los libres 1, revisar la parte trasera en alguna entrada a boxes, consiguieron completar la sesión con aparente normalidad, lo cual sinceramente me niego a considerarlo como un logro, pero bueno, menos da un pedrusco. Se ha informado que Alonso ha tenido que cambiar la centralita electrónica y la batería. Honda quiere tranquilizar que no ha sido por las vibraciones, pero eso, joder, lejos de tranquilizar, me pone más nervioso. Quiere decir que obviamente hay más problemas de fiabilidad que solamente las vibraciones en sí. No es un motor rocoso más allá de eso. Han seguido capados hasta los dientes, ya que Fernando ha reconocido que se acaban de situar muy limitados de repuestos en general, no solamente con las baterías, así que cualquier mínimo problema se pueden quedar sin competir. El peligro está latente. Lejísimos de la lucha por la SQ2 a 2,5 segundos de la cabeza, que con las limitaciones, el masivo sobrepeso, la suboptimización general, ni tan mal para el drama que viven en cada recta, cuyo desfalco es enorme, pero no hay un avance contundente. Respecto a Australia, hay muchas expectativas, al menos hasta Japón, de dicho avance, cuando lleguen soluciones más precisas y repuestos para al menos exprimir lo que hay. El objetivo es dar el máximo de vueltas posibles, sin poner números concretos y aprender. No queda otra. Y finalizamos con Cadillac. Checo Pérez tuvo un rodaje limitado en los libres 1 y no pudo salir a la clasificación por un problema en la bomba de combustible ya recurrente en los estadounidenses, que no han conseguido solventar. Ya dejó tirado a Valtteri Bottas en el Gran Premio de Australia, por ejemplo. Así que el mexicano no tuvo la oportunidad de competir. Bottas sí que completó un día más, entre comillas, normal, lo cual son buenas noticias en ese lado del garaje, pero obviamente el rendimiento estaba a años luz de cualquiera 1.2 del siguiente clasificado, que es Aston Martin, que no es ni siquiera una vara medible, a cerca de 3 segundos de la SQ2, en un circuito exigente aerodinámicamente. Además de la gestión energética, se le ven las costuras al Mach 26, es un coche extremadamente básico en su estado actual, como es normal. No ha llegado nada aún que lo revolucione respecto a la base que presentaron en los test de pretemporada y en el shakedown. Esto es lo que esperábamos, es su punto más bajo con diferencia. Trajeron leves modificaciones en el difusor, pero necesitan no eso, sino un enorme paquete aerodinámico que radicalice su base, que esperamos que llegue próximamente y empiece a hacerles dar pasos palpables hacia adelante. De momento, el foco es solidificarse y hoy con Checo no pudieron conseguirlo. Tocará seguir aprendiendo. Dejadme en los comentarios qué opináis, suscribíos, dejad vuestro like y nos vemos al próximo vídeo, chicos. Hasta luego.